En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Estamos a las puertas de finalizar el tiempo pascual y durante todo este tiempo pascual hemos estado escuchando en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo interesante de este libro es que nos narra cuáles fueron los orígenes de la iglesia, por dónde, cuáles fueron los pasos que se fueron dando, los inconvenientes con los que se tuvieron que encontrar los primeros cristianos, los primeros discípulos, confrontaciones incluso que hubieron entre los discípulos, con la gente y todo el combate, por decirlo así, que tuvieron los primeros propagadores del Evangelio. A veces nosotros en nuestros tiempos nos desanimamos porque encontramos confrontación o porque encontramos personas que nos cierran la puerta en la cara cuando intentamos hablarles de Dios. Hermanitos, eso no es nuevo, eso sucedió desde el principio. Así rechazaron la palabra de Dios en aquel tiempo y también ahora lo siguen haciendo. Quiero detenerme en la primera lectura que hemos escuchado hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Quiero detenerme ahí porque aparece un tema muy importante y es con la cuestión del bautismo. Llegó Pedro a una comunidad y resulta que él se encontró con los discípulos, habían unos discípulos ahí, y les dice: miren, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y le dicen ellos extrañados: ¿y qué es eso del Espíritu Santo? ¿No han recibido el Espíritu Santo? No, le dicen, ni siquiera hemos oído hablar de ese Espíritu Santo que tú estás diciendo. ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién es? Y les pregunta Pablo: ¿y qué bautismo han recibido ustedes? El bautismo de Juan. ¿Y qué dice San Pablo hoy sobre el bautismo de Juan? Que era un bautismo de arrepentimiento. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque esto ha creado gran confusión en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estamos hablando de iglesias protestantes, ¿verdad? Que la gran mayoría se han quedado con el bautismo ¿de quién? De Juan. ¿Por qué se han quedado con el bautismo de Juan? Porque ellos toman como punto de referencia para bautizarse que el bautismo que tuvo Jesús a los 30 años. Como Jesús se bautizó siendo adulto, entonces nosotros también tenemos que bautizarnos siendo adultos. Porque un niño no es capaz de creer, cabal, y un niño tampoco era capaz de arrepentirse, por eso a ningún niño lo metían en el Jordán, porque un niño no había cometido pecado, no lo podían meter en el agua, arrepiéntete, porque no tenía capacidad de arrepentirse. ¿Quiénes eran los únicos que eran sumergidos en el Jordán y bautizados por Juan? Eran aquellos que eran capaces de arrepentirse, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y Jesús hace la diferencia, ¿ve? El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. ¿Y el bautismo de Jesús cuál es? En el Espíritu Santo, totalmente distinto, ¿ve? El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso Jesús le va a decir a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener bien claras y San Pablo nos explica hoy en esta lectura. Remarco, Hechos 19, 1, 8. El mismo San Pablo está diciendo que el bautismo de Juan es uno y el bautismo de Jesús es otro. ¿De acuerdo? No me lo estoy inventando yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Si tenemos dudas, pues lo buscamos ahí, en capítulo 19. Él mismo dice, el bautismo de Juan era simplemente un bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo de arrepentimiento de Juan iba encaminado ¿a qué? A preparar los caminos para cuando viniera el Mesías. Yo lo bautizo con agua, va a decir Juan, pero el que viene detrás de mí lo bautizará con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. No lo bautizará con agua, sino que lo bautizará con Espíritu Santo. Mateo 28:20 dice, vayan por todo el mundo, aquí está el mandato de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Vayan y bauticen y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Muchos rechazan el bautismo a los niños. Dicen que los niños no se tienen que bautizar porque los niños no son capaces de creer. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla, que mismo Hechos de los Apóstoles nos cuenta que el apóstol San Pablo estaba preso, ¿se acuerdan? Y tembló, entonces, y se abrieron todas las puertas de la cárcel, y cuando el carcelero vio que todas las puertas estaban abiertas, dijo, se escaparon los presos, me quito la vida. Y Pablo le habló desde dentro y le dijo, hey, no te quites la vida. Y aquel hombre recibió a Pablo, curó sus heridas y se lo llevó a su casa. Y dice la palabra de Dios que se bautizó él y toda su familia. Él y toda su familia. Acuérdense de ese acontecimiento. Y mi pregunta es, en una familia siempre hay niños chiquitos. Siempre hay niños. Ahora bien, la pregunta es, ¿y los niños forman parte de la familia? Claro que sí. Y si dice la palabra de Dios que se bautizaron él y toda su familia, entonces significa que se bautizaron pequeños y grandes. ¿Cuál es la visión de la iglesia al bautizar a los niños? En primer lugar, atribuyendo todo el poder, el sacramento, la esencia del bautismo, como una acción mera del Espíritu Santo. El bautismo, como yo insisto tanto, no es una acción meramente humana, es una acción del Espíritu Santo. Es una acción de Él. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Por ejemplo, los hermanos separados piensan que el bautismo solamente es para borrar el pecado. No, hermanitos. El bautismo tiene tres frutos. El primero, es cierto, nos reconcilia con Dios, porque a través del sacramento del bautismo el hombre retorna a la gracia de Dios, vamos a decir así, rompe aquel vínculo con nuestros antiguos padres, Adán y Eva, quienes pecaron y renegaron de Dios, rompe ese vínculo, nos vuelve a la comunión con Dios, y al volvernos a la comunión con Dios, nos hace hijos de Dios. Segundo fruto, nos hace hijos de Dios. Y tercero, nos hace miembros de una comunidad, de una familia. Son los tres frutos principales. Primero, nos hace hijos de Dios. Segundo, nos reconcilia con Dios. Tercero, nos hace parte de una familia que somos nosotros, la iglesia. No es solamente para borrar el pecado original, no. O solamente porque los niños no tienen pecado, por eso no hay que bautizarlos. O sea que hay que esperar para que peque una persona para bautizarla. O sea que mientras tú no pecas, no eres digno de ser hijo de Dios. No, hermanito, no es así. Y la pregunta es esta: ¿y si este niño muere siendo un niño? Y Jesús dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
¿Cuál es el sacramento que nos inscribe en el libro de los hijos de Dios para presentarnos delante del Señor? Es el sacramento del bautismo. ¿Y si este niño muere sin el bautismo? Porque nadie está seguro de que sus hijos van a llegar a ser adultos. Nadie. Ahora bien, partiendo de un niño, pero supongamos entonces una persona incapaz de creer. Un niño, por ejemplo, un niño Down en grado severo, o un niño autista en grado severo, o un niño con problemas especiales, ¿verdad? Y un sinfín de problemas especiales que pueda tener una persona que lo hacen incapaz de creer. Entonces, para una mentalidad protestante, ese niño no puede ser bautizado. Y al no poder ser bautizado, ¿qué significa? Que ese niño no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, estaríamos cayendo en aquella visión y por aquella tendencia de decir que este no es ser humano. Por el simple hecho de no poder creer, no poder expresar su fe, no poder decir creo en Dios, entonces no tiene derecho al bautismo, no puede ser bautizado y por lo tanto, hermanos, es una crueldad lo que estoy hablando yo. Pero por esa visión va. Todo aquel que no es capaz de creer no puede ser bautizado. Y si no es bautizado, entonces no entra a formar parte de los hijos de Dios y por lo tanto no puede entrar en el reino de los cielos. ¡Qué triste eso! Me gustaría que una persona de las que predican eso, ¿verdad? Que una persona que no es capaz de creer me diera su testimonio si él tuviera un hijo que tuviera una discapacidad para poder creer en Dios. ¿Y cómo se sentiría el de decir que a su hijo lo va a dejar botado? No, yo sí me voy para el cielo, pero vos, hijo, por haber nacido con ese defecto, vos quizás ni ser humano sos. No, Dios bendito. Pero por esa mentalidad se va. Porque confunden el bautismo de Juan en la mentalidad protestante. El bautismo que todo cristiano debe tener es el bautismo de Juan, no el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús es el bautismo trinitario, Mateo 28:20. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda iglesia, aunque no sea católica, pero si usa la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo válido. Pero muchas iglesias, tanto es el odio a la iglesia católica, que ni siquiera mencionan la fórmula trinitaria solo para no parecerse a nosotros. Y entonces solo zambullen al cliente en una poza o en un río, en un pozo, en el mar. Yo te bautizo en nombre de Jesús, chumblum, ya estuvo. Ese bautismo no es válido. Porque la fórmula es la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Porque Jesús no es un Dios aparte del Padre ni del Espíritu Santo, es un solo Dios. Y por eso se usa la fórmula trinitaria, el bautismo. Así es, ¿verdad? En algunas iglesias no católicas utilizan la fórmula trinitaria y es un bautismo válido. Es un bautismo válido. La iglesia católica lo aprueba y dice sí, es un bautismo válido. Pero el bautismo que solo es en nombre de Jesús, ese bautismo no es válido. ¿Cuántas veces se bautiza la persona? Una sola vez. Una sola vez. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así dice la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿quién puede bautizar? Y aquí viene un poquito de catequesis. ¿Quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? Toda persona. Toda persona. Toda persona. Toda persona puede bautizar en caso de emergencia. Aclaro esto. En caso de emergencia, toda persona puede bautizar. Una madre, un padre de familia, que su hijo está agonizando en este momento y son las 2 de la mañana y no hay nadie que pueda, ningún sacerdote que pueda echarme el agua al niño, ¿puede bautizar su mamá o su papá a su propio hijo? Sí lo puede bautizar.
sí lo puede bautizar. En estos casos, cuando hay abortos espontáneos, se hace eso. Cuando hay un aborto espontáneo, la madre inmediatamente le administra el bautismo. ¿Cuándo comienza la vida del ser humano? Desde el momento de la concepción. Aunque ya tenga 3 días, o 1 semana, 2 semanas, o 1 mes, o 7 meses, esa ya es una vida. Entonces, y se bautiza, se le echa el agua y se dice: yo te bautizo. Usted le pone un nombre, ¿verdad? El nombre que usted quiera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda persona puede bautizar en caso de emergencia. De repente me he topado con algunos casos que dicen: ay, padre, se me murió el niño y no le pude echar el agua. Y que no tenía manos usted ni boca. No había nadie que me le echara el agua, padre. Y esto es importante, es una cosa importantísima que todos deberíamos saber, que en caso de emergencia cualquier persona puede bautizar. ¿Con qué se bautiza? Con café caliente, chocolate, leche, Coca-Cola, Pepsi, con tequila, cerveza. Tiene que ser, dice la rúbrica, tiene que ser agua viva o agua corrida. ¿Sí? Agua corrida, agua viva, dice, o sea, no agua podrida, ¿verdad? No, agua viva significa usted va a ir a su pila o a su garrafa donde bebe agua y va a agarrar un vaso y el agua para bautizar. Viene otra pregunta: ¿y el agua para bautizar a un niño tiene que ser necesariamente agua bendita, sí o no? No, cualquier agua, siempre y cuando sea agua pura, siempre y cuando sea agua pura, cualquier persona puede bautizar a un niño. Entonces, en caso de emergencia, o un adulto, no nos estemos yendo lejos. Si ahorita hay un montón de gente vieja que no se han bautizado, que sus papás no los llevaron a bautizarlo. Gente que tiene 19, 20, 30 años y sus papás nunca los bautizaron. Y esa persona está en paso de muerte y está agonizando y dice: y a mí no me bautizaron. A mí no me han bautizado. Yo te bautizo. ¿Crees en Jesús, que es nuestro Dios y Salvador, que murió por nosotros, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que descendió a los infiernos y resucitó al tercer día? ¿Crees que Jesús es el Hijo único de Dios y nuestro Salvador? ¿Crees que existe el cielo? Sí, creo. ¿Y quieres ir al cielo, sí o no? Sí quiero. Va, yo te bautizo. Fulano de tal, Juan, Pedro, Pablo, ¿cómo se llaman? Yo te bautizo en el nombre del Padre, el primer chorrito de agua, nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo te bautizo. Eso lo puede hacer cualquier persona, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que estar un sacerdote ahí para bautizar a un niño. Cualquier laico, en cuestión de emergencia, puede bautizar a una persona. ¿Y ese bautismo es válido? Sí. Sí es válido, sí es válido. ¿Pero qué tiene que mencionarse? La fórmula trinitaria: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es la fórmula del bautismo, ¿de acuerdo? Entonces, hablando hoy del bautismo, el bautismo de Jesús es ese, y no es un bautismo de arrepentimiento, es el bautismo que nos incorpora a la familia de los hijos de Dios. Es el bautismo que nos abre a la gracia, a la vida eterna. Ese es el bautismo. No es un bautismo de arrepentimiento. Es cierto que ese bautismo borra los pecados, sí, porque el mismo Jesús lo dijo, que era un nacer de nuevo. Esa persona nace de nuevo. Toda la vida aquí se bautizó, toda la vida de aquí para atrás no cuenta. La vida de aquí para allá es la que cuenta para él. Es la nueva vida. Y eso es lo que le llama Jesús el nacimiento. Y cuando le dice a Nicodemo: ¿y es que acaso un hombre siendo ya viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre? No. No es eso. Es el que nazca del agua y del Espíritu. ¿Qué está hablando Jesús? Del bautismo. No del bautismo de Juan. Pero entonces ¿por qué se bautizó Jesús? Porque Jesús nos está mostrando cuál es el camino de ¿de qué? ¿Cuál es el camino de la conversión?
Jesús nos muestra el camino de retorno a la casa del Padre. ¿Y cuál es el camino de retorno a la casa del Padre? El camino de la conversión. Y no puede haber conversión si no hay un verdadero arrepentimiento. Nos habló del amor, y ¿qué hizo Jesús? Poner en práctica el amor. Y les dice: ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Miren, yo les he lavado los pies a ustedes. Ámense como yo los he amado, porque Él es maestro. Él nos muestra cuál es el camino que un cristiano debe llevar, pero no está hablando que Jesús se haya bautizado porque tenía pecado. Si el mismo San Pablo está diciendo aquí que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, entonces Jesús no tenía por qué bautizarse, porque en Él no tenía pecado, pero Él es maestro y Él nos estaba enseñando cómo es el camino de la conversión. Primero, decíamos nosotros cuando iniciamos el tiempo ordinario, cuando leíamos el texto del bautismo de Jesús, decíamos que primero Jesús escuchó la palabra. Después de escuchar la palabra, llamándonos a la conversión, se puso en camino, llegó al río, se dejó bautizar por Juan, y ahí les muestra: este es el camino. ¿Ve? Aquí hay un compromiso externo, no un compromiso, no, yo sí, voy a cambiar. No, tiene que haber un acto externo de la voluntad que demuestre que yo sí verdaderamente quiero cambiar, y luego ahí iniciaba toda la vida pública del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el bautismo de Juan? Un bautismo de conversión, pero Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Porque si nos quedamos con el bautismo de Juan, entonces que ese es el único válido, entonces diríamos que Jesús tenía pecado, y en Jesús no existía pecado. Jesús nos va a hablar después cuál es el bautismo de cristiano, ¿verdad? Y aquí hoy Pablo, ¿qué dice que hizo Pablo con estas personas? Los bautizó de nuevo. Los bautizó de nuevo. Sí leímos eso, ¿verdad? Entonces Pablo dice, lo bautizó a aquellas personas en el nombre del Señor Jesús. Los bautizó de nuevo, ¿verdad? No con el bautismo de Juan, sino con el bautismo que nuestro Señor Jesucristo nos había enseñado. Y es como decir, algunos dicen, no, pero mira, ahí dice el nombre de Jesús. Sí, pero es que está hablando de cuál fue el bautismo que Él enseñó. Nos vamos a bautizar en nombre de Jesús significa que vamos a usar el bautismo que Él dio, no el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es uno, no significa el bautismo de Juan era yo te bautizo en nombre de Juan, no. Era el bautismo de Juan, iba encaminado a unas palabras llamando a la conversión, y cuando hablamos del bautismo de Jesús, estamos hablando del bautismo trinitario que Él mismo practicó. Y aquí hay una cosa que hablábamos hace poco sobre la tradición de la iglesia. Desde los primeros siglos de la iglesia, año 150, año 200, ya hay escritos de cómo era la forma que bautizaban a los primeros cristianos. Los sumergían en el agua y decían, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los únicos que no han querido adoptar el bautismo trinitario son las iglesias protestantes contemporáneas. Todas las iglesias históricas siempre pusieron en práctica el bautismo trinitario. Son hoy las nuevas iglesias que van surgiendo las que lo saben todo, y que a ellos el Señor les ha hablado directamente, les ha dicho que ese bautismo no sirve, que el bautismo que hay que hacer es este otro. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible cuando hacemos a un lado la palabra de Dios y ponemos nuestra propia palabra. Y no tiene que ser así. Hay que respetar lo que la palabra de Dios dice, porque a cada uno de nosotros el Señor nos va a pedir cuenta de cómo administramos los sacramentos y cómo transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo San Pablo un día de estos? Aunque viniera yo mismo, o ángeles del cielo, o cualquier otro hombre predicando otro evangelio que no sea el que se les ha enseñado, que decía, sea anatema. Cuidado con eso, ¿verdad? Y hay que poner atención a eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.